La batalla de Puente de Calderón por Lucas Alamán. Fragmento del libro Historia de México. Desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente. Una falsa alarma que hubo en Guadalajara en la noche del 25 de diciembre de 1810 puso en movimiento a toda la gente y la ciudad se iluminó para evitar confusión. Se avisó del pueblo de San Pedro que el enemigo se acercaba. Pero habiendo salido Ignacio Allende a hacer un reconocimiento resultó falsa la noticia. Cuando por avisos más ciertos se supo que en efecto el brigadier Félix María Calleja estaba en marcha salió de aquella capital el 14 de enero de 1811 a mediodía el ejército de Miguel Hidalgo y Costilla a cuya cabeza marchaba Ignacio Allende. La retaguardia la cubría José Antonio Torres el cual llevaba consigo 90 tercios de efectos valiosos que le quitó el intendente José María Anzorena impidiéndole los hiciese llevar a su casa a San Pedro Piedra Gorda como lo intentaba. Aquella noche acampó toda la fuerza reunida en las llanuras inmediatas al puente de Guadalajara. El siguiente día Miguel Hidalgo y Costilla recibió aviso de la derrota de las fuerzas de Ruperto Mier en Urepetiro en el actual estado de Michoacán. Con esa derrota se frustró el intento de impedir la reunión del general José de la Cruz con Félix María Calleja. Miguel Hidalgo y Costilla resolvió marchar a atacar a Félix María Calleja antes que la reunión se verificase con cuyo objeto levantó su campo del puente de Guadalajara para ocupar antes que Félix María Calleja lo hiciese la ventajosa posición del puente de Calderón. El puente de Calderón era un paso preciso para Guadalajara y por el que era muy difícil penetrar por la estrechez, elevación y aspereza del terreno. El ejército de Miguel Hidalgo y Costilla consistía en 100.000 hombres de los cuales 20.000 eran de caballería. El ejército de Miguel Hidalgo y Costilla tenía 7 regimientos uniformados y regularmente disciplinados aunque escasos de armamento. El ejército de Miguel Hidalgo y Costilla tenía 95 cañones la mayor parte del calibre de 4 a 18 y uno de 24 con abundancia de municiones, granadas de mano, cohetes con puntas de hierro y otros proyectiles con que se había tratado de suplir la falta de fusiles. De esta numerosa artillería 44 piezas eran muy buenas fabricadas en las fundiciones reales y habían sido conducidas de San Blas, las restantes piezas de artillería eran fundidas en Guadalajara. Aquellas estaban montadas en cureñas bien construidas. La mayor parte de las otras estaban puestas en carros y no podían variar sus punterías una vez fijas en el sitio en que habían de operar. Unas fuerzas tan considerables daban tal confianza en la victoria a Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo y Costilla al partir de Guadalajara dijo que iba a almorzar en el puente de Calderón, a comer en Querétaro y a cenar en la Ciudad de México. Miguel Hidalgo y Costilla tan seguro creía el triunfo. Miguel Hidalgo y Costilla pensaba que una vez obtenido no encontraría resistencia en ninguna parte. Félix María Calleja creía que se exageraba en el tamaño del ejército Miguel Hidalgo y Costilla hasta que lo vio con sus propios ojos. No era el intento de Félix María Calleja atacar a Miguel Hidalgo y Costilla mientras no se le reuniesen las fuerzas del general José de la Cruz. Félix María Calleja se enteró del movimiento del ejército de Miguel Hidalgo y Costilla por un correo que el día 15 de enero de 1811 interceptó en Tepatitlán. Miguel Hidalgo y Costilla envió a Agustín Marroquín con una división de 5 a 6.000 hombres y algunas piezas de artillería para observar los movimientos del ejército real. Félix María Calleja se dirigió con presteza al puente de Calderón que Miguel Hidalgo y Costilla trataba de ocupar con el objeto de prevenirlo si pudiese. Pero al llegar a él el 16 de enero de 1811 encontró a Miguel Hidalgo y Costilla ya dueño de aquel punto y ya se había situado con todas sus fuerzas en las alturas circunvecinas. Félix María Calleja hizo en aquella tarde practicar un reconocimiento por el capitán don Antonio Linares con la compañía de voluntarios de Celaya y con la que se había formado con los europeos escapados del degüello de Guanajuato. Félix María Calleja dispuso que estas tropas se adelantasen para desalojar a los independientes del puente y sus inmediaciones. Se empeñó un fuego tan vivo que obligó al general realista a hacer marchar para sostenerlas al batallón ligero de San Luis con un cañón, los escopeteros de Río Verde y 2 escuadrones de los regimientos de dragones de España y México. Los realistas quedaron dueños del puente. En la noche los realistas continuaron sin ser incomodadas sus descubiertas buscando en las márgenes del arroyo que dividía los 2 ejércitos pasos practicables para la artillería y caballería.
El ejército real tomó posición a la vista del contrario al pie de una colina y pasó la noche vivaqueando con toda la vigilancia que exigía la proximidad de los enemigos. Todo se preparaba por una y otra parte para la memorable batalla que iba a decidir al día siguiente la suerte de la Nueva España. Amaneció el día 17 de enero de 1811 y con su luz se dejó ver el ejército de Miguel Hidalgo y Costilla ocupando una loma escarpada de bastante elevación que corría a la izquierda del arroyo que los separaba de los realistas en la longitud de 3/4 de legua hasta descender a un llano o plano inclinado de grande extensión donde se hallaba reunida la principal fuerza. En lo alto de la loma estaba colocada una batería de 67 cañones apoyada a su espalda en una barranca profunda y flanqueada por sus costados por otras baterías menores que a distancias iguales la defendían y abrazaban toda la circunferencia del terreno por donde debía pasar el ejército real, intermediando además el arroyo o barranca que corría en la dirección de este a sudoeste sin otro paso que el puente descubierto a todos los fuegos de las baterías de los insurgentes. Félix María Calleja resolvió atacar esta formidable posición con solo su ejército sin esperar la llegada del general José de la Cruz. Esa fue la decisión de Félix María Calleja, ya fuese para no dar a Miguel Hidalgo y Costilla tiempo de reunir mayores fuerzas como él dice en su parte oficial o como entonces se sospechó para no compartir con otro la gloria del triunfo aunque éste se presentaba tan difícil que más que temer rivales parece que debía desear colaboradores. El plan de ataque de Félix María Calleja fue concebido sobre el conocimiento que las batallas anteriores le habían dado de la inamovilidad de las masas indisciplinadas de los insurgentes. Las masas indisciplinadas de los insurgentes esperaban el ataque de sus contrarios en la posición que una vez tomaban dejando a sus rivales la ventaja de elegir el tiempo y el lugar y de multiplicar sus fuerzas con la destreza de las evoluciones. Félix María Calleja ordenó que Manuel de Flon Tejada con una división que puso a sus órdenes atacase por la izquierda a los insurgentes aguardando el movimiento que el mismo Félix María Calleja haría por la derecha con el resto de las fuerzas. Después ambos atacarían al mismo tiempo sobre la gran batería situada en lo alto de la loma. Marchó en consecuencia Manuel de Flon Tejada a ejecutar la parte que de este plan le correspondía con el regimiento de infantería de la Corona a cuya cabeza estaba su coronel don Nicolás Iberri. La caballería de la ala izquierda estaba compuesta del regimiento de dragones de México que en este día estuvo a las órdenes del barón Fernando de Antonelli. Al mando de la ala derecha de la caballería estaba el coronel de este cuerpo Miguel de Emparán. Después se unió el regimiento de San Luis mandado por Manuel Rincón Gallardo, quien era el marqués de Guadalupe Gallardo. También participaron un regimiento de Puebla, y un piquete de Querétaro. Estaban presentes también Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio quien era el conde de San Mateo de Valparaíso y el mayor Manuel Tobar. Llevaba esta división 4 cañones y atravesaron el arroyo por el paso que la noche anterior había encontrado el capitán Antonio Linares arriba del puente. La división comenzó a subir la loma defendida por gran número de independientes con 4 cañones. Los cañones de los realistas tenían que ser llevados a mano por la fragosidad del terreno. Los cañones de los realistas no podían seguir el paso de la infantería por lo que Manuel de Flon Tejada atacó con solo esta al grueso de enemigos que tenía a su frente. Manuel de Flon Tejada desalojó a los insurgentes de su posición y les tomó los 4 cañones que tenían y un carro de municiones. Llegó entretanto la artillería por el empeño y actividad del conde Diego Rull Calero agregado al regimiento de la Coronal. La artillería realista rompió inmediatamente el fuego sobre los enemigos y estos se vieron obligados a retroceder perdiendo sus baterías. Los insurgentes huyeron hacia el cuerpo principal de su ejército. Al mismo tiempo Félix María Calleja con el resto de su ejército se movió sobre el puente de Calderón sosteniendo con el fuego de su artillería la subida a la loma de la columna de la izquierda. En su auxilio destacó la compañía de gastadores de la columna de granaderos al mando de su capitán don José Ignacio Vizcaya. Félix María Calleja le dio la orden de unirse a él a José Ignacio Vizcaya. Así lo hizo José Ignacio Vizcaya con mucha bizarría arrostrando el ataque de gran número de insurgentes que intentaron cortarla a los que rechazó proveyéndose de cartuchos de sus cadáveres y tomándoles 2 cañones. Félix María Calleja examinando de más cerca las dificultades que el paso del puente ofrecía se adelantó por la derecha situándose con parte de su fuerza en una pequeña altura desde la cual rompió el fuego sobre una batería que los contrarios tenían a su izquierda.
Mientras el coronel Miguel de Emparán con un escuadrón de dragones de España y el regimiento de San Carlos avanzaba por el camino antiguo dando vuelta para coger al enemigo por la espalda. No, el coronel José María Jalón con el primer batallón de granaderos, el batallón de patriotas de San Luis y 4 escuadrones de lanceros mandados por Juan Pesquera, Martín Collado, Gabriel Armijo y Francisco Orrantia bajo las órdenes del capitán Pedro Meneso atravesaron el arroyo no obstante el vivo fuego de la artillería y la cantidad de piedras y flechas que arrojaba el gran número de insurgentes que bajaron a defender el paso. El coronel José María Jalón y sus hombres subieron a la orilla izquierda y se apoderaron de la batería que la formaban 7 cañones. La acción entonces se empeñó por ambas alas y la victoria estuvo un momento por los insurgentes. Cargaron los insurgentes en gran número sobre la caballería de la derecha. Miguel de Emparán fue herido gravemente en la cabeza y le mataron el caballo de una lanzada. El regimiento de San Carlos retrocedió por 2 veces y empezó a huir siguiendo el ejemplo de su coronel don Ramón Ceballos poniendo en desorden a los demás. En estas críticas circunstancias José María Jalón con el primer batallón de granaderos acudió a su socorro. José María Jalón se interpuso entre la caballería y los insurgentes. Mezclándose con los insurgentes José María Jalón y sus hombres se formaron en batalla y se echaron sobre los insurgentes usando sus bayonetas. José María Jalón y sus hombres hicieron tal matanza que no hubo bayoneta ninguna en el batallón que no estuviese teñida en sangre. José María Jalón unido con la caballería persiguió a los insurgentes con tan buen éxito que no volvieron a presentarse por aquel costado. Por el flanco de la izquierda Manuel de Flontejada emprendió el ataque de la gran batería sin aguardar el movimiento de la derecha. Manuel de Flontejada era llevado de su ardiente espíritu y se apartó del plan que propuso originalmente Félix María Calleja. Manuel de Flontejada fue rechazado 2 veces y se le acabaron las municiones de artillería. Empezaron a vacilar los cuerpos de la división de Manuel de Flontejada y algunos soldados comenzaron a retroceder en desorden. Llegó entonces atravesando el puente el teniente coronel don Bernardo Villamil con el 2º batallón de granaderos a las órdenes del teniente coronel don Joaquín de Castillo y Bustamante, 2 escuadrones de caballería del cuerpo de frontera al cargo de su comandante don Manuel Díaz de Solórzano y 2 cañones. Esas tropas fueron enviadas por Félix María Calleja en auxilio de Manuel de Flontejada. Los refuerzos cargaron a los insurgentes usando la bayoneta y los hicieron retroceder. Aprovechando el momento la caballería trató de envolver a los insurgentes. Los refuerzos contuvieron a los insurgentes tomando posición los granaderos al frente de la gran batería cuyo fuego sufrieron con serenidad durante 2 horas aunque con muy poca pérdida. Componían este bizarro batallón las compañías de granaderos de Toluca, de Celaya, de Guanajuato, de Valladolid y de Oaxaca. Algunos miembros de las compañías de granaderos de Celaya y de Valladolid habían desertado para seguir a Miguel Hidalgo y Costilla. Incluso algunos de sus jefes se hallaban actualmente en las filas de Miguel Hidalgo y Costilla. En tal estado viendo Félix María Calleja que su izquierda se sostenía con dificultad al frente de la gran batería se encaminó a aquel punto por el puente dando orden para que le siguiese una parte de las tropas de la derecha. Los insurgentes habían concentrado todas sus fuerzas en esta batería por lo que Félix María Calleja aprovechando el entusiasmo que su presencia había inspirado en la tropa resolvió desalojarlos de ella haciendo un esfuerzo pronto y extraordinario. Con este objeto Félix María Calleja mandó reunir los 10 cañones que formaban su artillería y ordenó que se dirigiesen contra la batería enemiga sostenidos a su izquierda por el 2º batallón de granaderos y el regimiento de la Corona con orden de desplegar en batalla luego que el terreno lo permitiese. Félix María Calleja ordenó atacar el flanco derecho de la batería enemiga. Ese ataque fue realizado por el batallón de patriotas de San Luis y los cuerpos de caballería que a gran galope debían echarse sobre las piezas sosteniendo este ataque la división de la derecha que a la sazón desembocaba por el puente. Este movimiento decisivo se verificó con acierto y valor. La artillería combatió durante 10 minutos a poco más de medio tiro de fusil la gran batería de los insurgentes. Se ordenó avanzar para hacer uso de la metralla a menos de tiro de pistola. Los insurgentes se pusieron en fuga con tal precipitación que dejaron cargados a metralla casi todos sus cañones sin detenerse a dispararlos. Quedaba todavía una batería de 6 cañones de grueso calibre sobre la izquierda a donde se habían refugiado los insurgentes rechazados de todas partes. Para completar el día Félix María Calleja hizo atacar ese último reducto de insurgentes.
El ataque fue realizado por el segundo Batallón de Granaderos, los Dragones de México, de Puebla, de Querétaro, el Cuerpo de Frontera y parte del de San Luis bajo las órdenes del coronel de Diego García Conde y el Regimiento de la Corona. Aquel punto fue bien presto tomado, quedando con esto coronada una victoria que había estado indecisa por 6 horas. Los realistas se hicieron dueños de toda la artillería, armas, banderas y pertrechos de los insurgentes. Los insurgentes huían en todas direcciones en una masa tan apretada que la caballería destinada a seguir el alcance tenía dificultad para abrirse camino por medio de ella. Los generales insurgentes, como en todas las ocasiones semejantes, fueron los primeros en ponerse a salvo, huyendo cada uno como pudo sin esperar a los demás. Los generales insurgentes huyeron con dirección a Zacatecas. El insurgente Ignacio Rayón logró recoger el dinero que había quedado a alguna distancia del campo de batalla. El dinero ascendía a cosa de 300,000 pesos. El insurgente Ignacio Rayón con el dinero se dirigió a Aguascalientes, a donde fueron acudiendo muchos de los dispersos que en su tránsito cometieron todo género de robos y desórdenes. Se distinguieron en esta acción varios oficiales cuyos nombres se encontrarán frecuentemente en el curso de esta historia. Además de los que se han citado en la relación de la batalla, los partes del general en jefe y de los mayores generales de las diversas armas hacen honrosa mención de don Saturnino Samaniego, quien en el ataque de la gran batería mandaba un trozo del segundo batallón de granaderos y salió herido. Don Mariano Otero y don Pedro Otero eran jóvenes de la primera distinción de Guanajuato. Don Mariano Otero y don Pedro Otero fueron oficiales del regimiento del Príncipe, pero desertaron y se unieron a Miguel Hidalgo y Costilla. Incluso Miguel Hidalgo y Costilla confirió grados militares a don Mariano Otero y don Pedro Otero. Posteriormente Félix María Calleja indultó a don Mariano Otero y don Pedro Otero y se unieron a su ejército para combatir a Miguel Hidalgo y Costilla. Durante la batalla de Puente de Calderón, don Mariano Otero y don Pedro Otero servían uno en el regimiento de la Corona y el otro en la columna de granaderos. Don José María Bustamante era oficial del batallón de Guanajuato durante la batalla de Puente de Calderón. Don José María Bustamante fue ayudante del intendente José Antonio Riaño en la batalla de la Alhóndiga de Granaditas, en donde recibió una herida grave en la cabeza. Don José María Bustamante estaba agregado a la artillería por sus conocimientos matemáticos. También participó en la batalla de Puente de Calderón don José Morán, quien fue ayudante de Dragones de México y hacía funciones de sargento mayor de aquel cuerpo. Don José Morán posteriormente fue nombrado marqués de Vivanco. Don Manuel Fobar era teniente veterano en el batallón de San Luis. Durante la batalla, cuando el batallón de San Luis retrocedía en desorden, don Manuel Fobar se sostuvo con firmeza con un destacamento de dragones de su regimiento y, unido a las tropas que condujo Bernardo Villamil, contribuyó a contener el avance de los insurgentes. Don José María Bocanegra servía como voluntario. Don José María Bocanegra, andando el tiempo, ha ocupado los puestos principales de la República. Se hace referencia en los partes de guerra a muchas acciones señaladas de valor y entusiasmo de algunos oficiales y soldados, tales como la de Eugenio Balcázar. Eugenio Balcázar era un dragón del Regimiento de México. Eugenio Balcázar estaba enfermo en el hospital ambulante al principio de la batalla de Puente de Calderón. Eugenio Balcázar salió del carro en que se le conducía y tomó la espada de un lancero y se dirigió al ataque. En su camino al campo de batalla, Eugenio Balcázar mató a un insurgente y le tomó el caballo. Eugenio Balcázar se montó en el caballo y se abrió camino, matando a otros 2 insurgentes que se le opusieron. Eugenio Balcázar logró llegar al lado de su compañía, con la que combatió durante toda la batalla de Puente de Calderón. Concluida la batalla, Eugenio Balcázar volvió al hospital muy agravado con la fatiga del día y por la dolencia que padecía. José Domínguez era miembro del regimiento de Puebla y mató a 5 insurgentes para recobrar un estandarte del cuerpo de frontera. El alférez del cuerpo de frontera, don Zenón Fernández, en compañía del soldado Victorio Solano, fueron atacados por 6 enemigos. Zenón Fernández y Victorio Solano hicieron huir a los insurgentes, matando a uno de ellos, aunque quedó muerto Victorio Solano. Varios soldados tomaron banderas que presentaron a sus jefes. El teniente don José María Cascos, del mismo cuerpo de frontera, con el soldado Ponciano Arcos, se echaron sobre un cañón que cogieron entre ambos en el acto de estarlo cargando los artilleros insurgentes. Después de la batalla, José María Cascos y Ponciano Arcos presentaron el cañón capturado en el parque.
Por premio de tan espléndida victoria y de las anteriores ganadas por el ejército del centro, el virrey Francisco Xavier Venegas concedió a todos los individuos que hubiesen merecido la aprobación del general y de sus jefes particulares un escudo de distinción que llevasen al lado izquierdo del pecho, en el que estaba esculpida la cifra de Fernando VII en una tarjeta que sostenían un león y un perro, símbolos del valor y de la fidelidad. En el contorno aparecía el lema "Venció en Aculco, Guanajuato y Calderón". El título de conde de Calderón fue concedido por el rey Fernando VII al general en jefe Félix María Calleja cuando éste volvió a España. La pérdida de los insurgentes fue muy considerable, aunque no encuentro expreso en ningún documento el número de muertos y heridos. La de los realistas ascendió a 41 muertos, 71 heridos y 10 extraviados. Pero aunque fuese tan cortas las pérdidas para una acción tan importante, hubo una muy grande pérdida con la muerte del conde de la Cadena, don Manuel de Flon Tejada, quien era segundo jefe del ejército. Don Manuel de Flon Tejada había acompañado al general en jefe Félix María Calleja hasta tomar la gran batería de los insurgentes. Manuel de Flon Tejada se separó de Félix María Calleja para seguir el alcance a los insurgentes que huían. Manuel de Flon Tejada se adelantó tan indiscretamente que vino a hallarse solo. A Manuel de Flon Tejada le dio muerte un soldado del regimiento provincial de Valladolid. El cadáver de Manuel de Flon Tejada se encontró a alguna distancia del camino, cubierto de multitud de heridas y contusiones de toda clase de armas. A Manuel de Flon Tejada se le enterró en la parroquia del pueblo inmediato de Zapotlán. Algunos días después, el cuerpo de Manuel de Flon Tejada fue trasladado a la Catedral de Guadalajara junto con los huesos de los españoles degollados en las barrancas cercanas a la ciudad, y se le hizo solemnes exequias. Entre los heridos se contaron el coronel Miguel de Emparán y el capitán don Gabriel Martínez, comandante del Escuadrón de Dragones de España. Increíble parecerá una pérdida tan insignificante por parte del ejército real tras haber estado empeñado durante 6 horas de acción, con un número tan crecido de enemigos y expuesto por mucho tiempo al fuego de una batería de 67 cañones, muchos de ellos de grueso calibre. Se tendrá por fabuloso que 100.000 hombres de infantería y caballería con tanta artillería ocupando una posición ventajosa se hayan dejado batir por 5 o 6.000 soldados que los desalojaron, vencieron y pusieron en completa dispersión y fuga. Pero la explicación se hallará fácilmente si se atiende a la composición y elementos de uno y otro ejército y a los jefes que los mandaban y dirigían. Los insurgentes carecían de competente número de fusiles. Los insurgentes pretendían suplir la falta de fusiles con la artillería. Los insurgentes fundieron un gran número de cañones, por lo general mal hechos. Los insurgentes colocaban sus cañones en una eminencia que dominase los campos circunvecinos. No se puede decir que los insurgentes sostenían con su infantería y caballería las posiciones ocupadas por sus cañones. Los insurgentes ponían detrás de sus cañones una multitud de hombres a pie, la mayor parte indios, con pocos fusiles y muchas ondas y proyectiles de su invención que producían poquísimo efecto. A los costados de los cañones habían masas de gente del campo a caballo con lanzas en cuyo manejo tenían poca instrucción y menos en las evoluciones propias de la caballería. Esta fue la disposición de los insurgentes en la batalla en Aculco y en Calderón. Cuando el ejército realista se presentaba en el campo de batalla, los insurgentes rompían sobre ellos un fuego que era casi siempre desacertado. Los cañones apenas podían variar la puntería por la mala construcción de las cureñas. Mientras los realistas casi no perdían tiro y asestaban el fuego de los cañones a una gran muchedumbre cuyo estrago aumentaba el terror. Los fuegos de los insurgentes eran poco más que puras salvas sin causar daño al enemigo. Las tropas reales, alentadas por la poca pérdida que experimentaban, cargaban con denuedo. Por el lado opuesto, los insurgentes, con las pérdidas que habían sufrido, estaban ya sobrecogidos de terror y prevenidos para la fuga al ver aproximarse las columnas de ataque de sus contrarios. Los jefes del ejército realista multiplicaban sus fuerzas, moviéndolas fácilmente a donde convenía, y aprovechaban las ocasiones que la serie de los sucesos de una batalla les presentaban. Así hemos visto que Félix María Calleja en Calderón auxilió su flanco derecho cuando lo vio apretado por el enemigo. Félix María Calleja corrió a sostener su flanco izquierdo notando que vacilaba.
Y con gran presencia de ánimo Félix María Calleja se puso al frente de sus columnas para atacar la gran batería y con este movimiento decisivo aterró a los insurgentes y los puso en una fuga tan precipitada que no aguardaron ni aún a disparar sus cañones que abandonaron dejándolos cargados de metralla. Los generales insurgentes en la fuga siempre eran los primeros. Los generales insurgentes no se presentaban en ninguna parte en el calor de la acción. Los generales insurgentes no sabían precipitar con oportunidad sus masas informes sobre un enemigo ya en desorden para acabar de desbaratarlo a fuerza de número. Los generales insurgentes se retiraban de batería en batería y las perdían todas esperando a ser atacados en cada una. Para los generales insurgentes todo ataque era derrota y no había nunca retirada porque toda retirada era siempre huida. Esto mismo hemos visto en nuestros días aunque contando en apariencia con mejores elementos. Se dice que la huida de los insurgentes tras la batalla de Puente de Calderón la causó en gran parte una granada de A4 que cayó en un carro de municiones. La granada hizo volar el carro de municiones e incendió la grama seca que cubría el campo llevando en el aire el humo y el fuego contra los insurgentes. Pudo suceder tal incidente. Aunque no hacen mención de este hecho los jefes del Ejército Real en sus relaciones que acompañan al parte de Félix María Calleja. Es bastante extraño que el comandante de artillería que tanto encarece los servicios que su arma prestó en esta acción hubiera omitido una circunstancia tan relevante. Se dice solo que el campo se incendió con el continuo fuego de las dos piezas que Bernardo Villamil llevó en auxilio de la división de Manuel de Flon Tejada. Pero sin ocurrir este accidente fortuito basta lo dicho para conocer que las causas generales y permanentes eran suficientes para producir el mismo resultado. El resultado de la batalla no puede atribuirse a falta de valor en los mexicanos. Los mexicanos combatían por uno y otro partido. Los jefes del ejército realista eran españoles. Pero en el ejército realista había mexicanos entre los oficiales que más se distinguieron tales como Nicolás Iberri, coronel de la Corona, José María Bustamante, José Morán y Manuel Tovar. La batalla del Puente de Calderón fue hablando propiamente la primera en que el ejército de Félix María Calleja se halló. En la batalla de Aculco no hubo acción pues los insurgentes huyeron al primer cañonazo. En la batalla de Guanajuato aunque el fuego duró más tiempo esto no procedió de una resistencia tenaz. En la batalla Guanajuato los independientes colocaron muchas baterías en diversas alturas pero el pasar de unas a otras ofrecía dificultad teniendo que atravesar por cañadas y barrancas conduciendo a mano la artillería. En la batalla de Puente de Calderón la experiencia de las acciones anteriores había dado a los jefes insurgentes más conocimientos. La muchedumbre de gente y el gran número de cañones inspiraba a los soldados confianza y atrevimiento. Esto hizo que el combate fuese más empeñado y el éxito dudoso. En la batalla de Puente de Calderón en algún momento la victoria estuvo del lado de los insurgentes. Los insurgentes hubieran obtenido la victoria en la batalla de Puente de Calderón si sus generales hubieran sabido aprovecharse de sus ventajas y la hubiesen acabado de fijar con un golpe de valor y resolución. El mismo Félix María Calleja en su correspondencia con el virrey explicó el riesgo que corrió y la diversa importancia de esta acción respecto a las anteriores. En una nota reservada escrita en el campo de Zapotlanejo el día siguiente a la batalla Félix María Calleja le dijo al virrey Francisco Xavier Venegas: En mis oficios de ayer y hoy doy cuenta a vuestra excelencia de la acción que sostuvieron las tropas de este ejército contra el de los insurgentes. Hago de ellas todo el elogio que merecen atendido el feliz resultado de la acción. Llevando por principio hacer formar a ellas mismas y a todo el ejército una idea tan alta de su valor y disciplina que no les quede esperanza a nuestros enemigos de lograr jamás ventaja sobre un ejército tan valiente y aguerrido. Pero debiendo hablar a vuestra excelencia con la ingenuidad inseparable de mi carácter no puedo menos de manifestarle que estas tropas se componen en lo general de gente bisoña poco o nada imbuida en los principios del honor y entusiasmo militar y que solo en fuerza de la impericia, cobardía y desorden de los rebeldes ha podido presentarse en batalla del modo que lo ha hecho en las acciones anteriores confiadas siempre en que era poco o nada lo que arriesgaba. Pero ahora que el enemigo cuenta con mayores fuerzas y más experiencia ha opuesto mayor resistencia la he visto tipuar y a muchos cuerpos emprender una fuga precipitada que habría comprometido el honor de las armas si no hubiera yo ocurrido con tanta prontitud al paraje en que se había introducido el desaliento y desardiento. El virrey Francisco Xavier Venegas en su contestación manifestó:
que no le coge de nuevo lo ocurrido en esta acción pues tenía formada la misma idea. Supuesto que hubiese más resistencia de la experimentada en las acciones anteriores siendo cosa general y constante en todas las tropas que no tienen práctica de la guerra ni están organizadas con perfección. El virrey Francisco Xavier Venegas hablaba en esto por lo que había visto suceder muchas veces en la guerra que España sostenía entonces contra los franceses y por lo que a él mismo le había pasado en los ejércitos que había mandado y que habían sido puestos en fuga y dispersión. El resultado de la batalla de Puente de Calderón estuvo pues muy incierto. Si el resultado de la batalla hubiera sido favorable a la causa de Miguel Hidalgo y Costilla, él, como él mismo decía, habría marchado en triunfo sobre Querétaro y la Ciudad de México. ¿Y acaso se habría podido apoderar de estas ciudades y dar glorioso fin a su empresa aunque no habría sido sin resistencia? Pero la victoria en la batalla de Puente de Calderón habiéndose declarado por Félix María Calleja produjo muchas consecuencias en favor de la causa realista e hizo que se recobrase en poco tiempo cuanto se había perdido. El día siguiente de la batalla de Puente de Calderón se dirigió Félix María Calleja a Guadalajara. Félix María Calleja llegó el 20 de enero de 1811 al pueblo inmediato de San Pedro. Ahí se presentaron ante Félix María Calleja la Real Audiencia compuesta de los ministros que habían quedado de nombramiento real, el cabildo eclesiástico y secular, los prelados de las religiones, la universidad y repúblicas de indios. Todos ellos le manifestaron el más vivo reconocimiento al general Félix María Calleja y al ejército que los habían libertado de la opresión en que vivían. Todos ellos le protestaron su amor y fidelidad al legítimo gobierno. Aunque Félix María Calleja no tuviese por muy sinceras las expresiones de todos, creyó necesario usar del lenguaje de la benignidad para inspirar confianza, según él mismo dice en sus comunicaciones reservadas al virrey Francisco Xavier Venegas. El 21 de enero de 1811 Félix María Calleja hizo su entrada en la ciudad de Guadalajara, cuyas calles estaban colgadas y adornadas. Se le recibió a Félix María Calleja con repique de campanas y salvas de cohetes. Félix María Calleja entró al frente de su ejército y le acompañaron todas las autoridades. Félix María Calleja se dirigió a la iglesia catedral en donde le esperaba el cabildo eclesiástico. Félix María Calleja entró a la catedral con su estado mayor y se cantó un solemne Te Deum. Concluido el Te Deum, Félix María Calleja se trasladó al palacio en donde fue cumplimentado por las corporaciones y funcionarios públicos. Esas demostraciones que en tales casos no suelen ser más que el tributo de humillación que el vencido paga al vencedor, pero que en el presente eran una manifestación de verdadero regocijo, porque como he tenido ocasión de decir otras veces, en las poblaciones que ocupaban y dominaban por algún tiempo los insurgentes, la clase distinguida quedaba de tal manera cansada de su gobierno, que consideraba como libertadoras a las tropas reales y como tales eran recibidas. Contribuyó al regocijo de este día el que en la tarde del mismo, sin aviso anterior, se presentó José de la Cruz con su ejército. José de la Cruz, después de la batalla de Urepetiro, había forzado sus marchas para unirse al de Félix María Calleja. José de la Cruz y Félix María Calleja no se conocían. Se trataron sin embargo con cordialidad, glorioso cada uno con su triunfo. José de la Cruz era más antiguo en el grado de brigadier y debía haber tomado el mando en jefe de todas las fuerzas. Pero José de la Cruz, por consideración a Félix María Calleja, le entregó el mando de sus tropas luego que llegó, quedando después acordado que cada uno se conservara al frente de sus respectivas tropas. Se acordó que José de la Cruz saldría con sus tropas para recobrar la ciudad de San Blas. José de la Cruz se puso en marcha rumbo a San Blas el 25 de enero de 1811. Félix María Calleja permaneció en Guadalajara arreglando el gobierno de la provincia y listo para acudir con el ejército del centro a donde la ocasión lo pidiese. Con la entrada de los dos ejércitos en Guadalajara salieron de los lugares en que se habían escondido los españoles que habían podido escapar del degüello. Salió también de su escondite el brigadier don Roque Abarca. Don Roque Abarca se había resguardado en la casa de la corregidora de Bolaños. Ahí don Roque Abarca fue asistido por aquella señora y su hija en una grave enfermedad que sufrió. Don Roque Abarca era presidente de la audiencia e intendente de la provincia. Miguel Hidalgo y Costilla tenía mucho aprecio por don Roque Abarca. Miguel Hidalgo y Costilla quiso ganar a don Roque Abarca a su partido. Don Roque Abarca previamente había tenido diferencias con la Junta y con los europeos. Miguel Hidalgo y Costilla le ofreció a don Roque Abarca el empleo de capitán general.
Don Roque Abarca rechazó la oferta de Miguel Hidalgo y Costilla, según él mismo informó a Félix María Calleja. Sin embargo, un escritor pretende que no obstante esto don Roque Abarca se familiarizó con Miguel Hidalgo y Costilla y le dio algunas instrucciones. Esos fueron los motivos por los cuales el virrey Francisco Xavier Venegas le mandó formar causa. Pero la verdad es que don Roque Abarca, lleno de terror, nunca salió del lugar en que se había escondido ni vio a Miguel Hidalgo y Costilla. Félix María Calleja no se manifestaba indulgente con los jefes europeos que faltaban a sus deberes. Félix María Calleja, en un informe reservado dirigido al mismo virrey Francisco Xavier Venegas, califica la conducta de Roque Abarca de débil, vacilante y poco correspondiente a su carácter y representación. Pero Félix María Calleja no insinúa sospecha alguna de traición por parte de Roque Abarca. Roque Abarca pidió que se le juzgase en consejo de guerra, lo que no se verificó. Pero tampoco se le restituyó a Roque Abarca en su empleo y algún tiempo después murió en Panamá en viaje para España. Se presentó también frente a Félix María Calleja el intendente de Zacatecas don Francisco Rendón. Francisco Rendón fue nombrado intendente del Ejército del Centro. Félix María Calleja dirigió a sus soldados una proclama el 24 de enero de 1811. Félix María Calleja se congratuló con sus soldados por la brillante victoria que acababan de ganar y los exhortó a que al renombre de libertadores de la patria y restauradores del trono y de la paz que con ella habían adquirido reuniesen el de los valientes más honrados, evitando todo vicio o acción indecorosa que de algún modo pudiese empañar su gloria. El 24 de enero de 1811 Félix María Calleja publicó otra proclama dirigida a los habitantes de la Nueva Galicia. En la proclama Félix María Calleja encarecía la humanidad con que se habían conducido las tropas reales en todos los pueblos por donde habían pasado y daba las mayores seguridades sobre la fidelidad con que se observaría el indulto que había hecho publicar. Félix María Calleja amenazaba con la pena capital a los que fuesen cogidos con las armas en la mano y con el incendio y el exterminio a las poblaciones que después de haberse indultado volviesen a ponerse en revolución. Félix María Calleja comparaba su conducta con la de Miguel Hidalgo y Costilla, manifestando el estado de ruina y desolación a que Miguel Hidalgo y Costilla había reducido el reino. Por prenda de la bondad e indulgencia que en él encontrarían, Félix María Calleja decía que habiendo vivido 20 años en este suelo lo reputaba como su patria. Félix María Calleja señalaba que estaba enlazado con familias mexicanas con los vínculos más estrechos, por lo que miraba como propios los males del país. La audiencia y el cabildo eclesiástico se apresuraron a dirigir al virrey Francisco Xavier Venegas sus protestas de fidelidad. La universidad hizo mérito en la suya de no haberse degradado con acto alguno de obsequio hacia Miguel Hidalgo y Costilla ni con ninguna de las demostraciones acostumbradas con los gobiernos legítimos. La universidad colectó además un donativo para el ejército entre los individuos de su claustro y comisionó a varios de estos para que predicasen y escribiesen para rebatir los principios que se había tratado de difundir por la imprenta mientras fueron dueños de ella los insurgentes. La audiencia y las demás autoridades se habían restablecido por sí mismas luego que Miguel Hidalgo y Costilla salió de Guadalajara. La audiencia y las demás autoridades se presentaron a felicitar a Félix María Calleja a su llegada al pueblo de San Pedro. Sin embargo, Félix María Calleja hizo diligente indagación acerca de la conducta que habían observado el regente de la audiencia de Guadalajara, don Antonio Villa Urrutia, y otros funcionarios. Don Antonio Villa Urrutia había sido considerado por Miguel Hidalgo y Costilla. Don Antonio Villa Urrutia, estando o fingiéndose enfermo, no asistió a la audiencia con Miguel Hidalgo y Costilla mientras permaneció en Guadalajara. Ante la ausencia de Antonio Villa Urrutia, Miguel Hidalgo y Costilla nombró a José María Chico regente de la audiencia de Guadalajara. Ante esta situación, Félix María Calleja ratificó a Antonio Villa Urrutia como regente de la audiencia de Guadalajara. Posteriormente, Antonio Villa Urrutia pasó al Consejo de Indias. Estableció Félix María Calleja una junta de seguridad que presidió el doctor Francisco Antonio de Velasco y de la Vara para juzgar todas las causas de infidencia. A la junta de seguridad se le entregaron todos los papeles que Miguel Hidalgo y Costilla dejó en Guadalajara. De las actividades de la junta de seguridad y de las denuncias que se hicieron resultaron cargos a varias personas. Se presentaron denuncias contra Miguel de Rivera Bernardes, el conde de Santiago de la Laguna. Félix María Calleja concedió el indulto a Miguel de Rivera Bernardes, el conde de Santiago de la Laguna.
Félix María Calleja también creó una junta de caridad y requisición de bienes de europeos para recoger los bienes pertenecientes a los europeos y auxiliar a sus familias. La Junta de Caridad y Requisición corrió también con la conducción de sus cadáveres para enterrarlos y hacerles su funeral. Una de las primeras disposiciones de Félix María Calleja fue hacer llevar públicamente a un refugio para recogidas a la joven que Miguel Hidalgo y Costilla había conducido consigo a Guadalajara. Félix María Calleja ordenó formarle causa a la joven. Los jueces quedaron cautivados por la discreción y modestia de la joven. Toda la ciudad se interesó en favor de la joven. Cuando a José de la Cruz se le confirió el gobierno de la provincia hizo poner en libertad a la joven. La joven fue recibida en una casa decente y se condujo con decoro. La joven dejó una memoria honrosa en aquella población. Posteriormente la joven se casó con un empleado de cuyo matrimonio existe descendencia.